La audiencia de control de detención del día de hoy se dejó en prisión preventiva al carabinero Cristian Arias Vega, quien había sido formalizado por los delitos de cohecho y por 3 delitos de la Ley de Control de Armas. Había una investigación del Ministerio Público a contar del mes de febrero por el delito de cohecho, por el cual fue formalizado el imputado, y en esa causa se había solicitado una orden de entrada y registro al domicilio del imputado, y cumpliendo esa diligencia solicitada por la Fiscalía, se incautó en el domicilio del imputado más de 160 municiones y armas sujetas al control de la Ley de Control de Armas, una de ellas incluso de armas de uso bélico. Por la alta pena que tiene la ley, establece la ley por ese delito, pena de crimen, me pareció necesario dejarlo en prisión preventiva por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.